Mucho gusto a Arturo Dam y Aníbal Gutiérrez para nuestra mesa económica. Señores, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tres temas importantes. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Empiezo contigo, Arturo, sobre la decisión de la política monetaria también del Banco de México. Sí, mira, decidieron aumentar la tasa de referencia de 11 a 11.25%. Esta tasa de referencia, que es la interbancaria, es la herramienta con la que cuenta el Banco de México para combatir la inflación. Recordemos que el Banco de México tiene una meta de inflación puntual del 3%. La inflación está por arriba del 7%. Y entonces la receta, digámoslo así, es que si la inflación no baja y se encuentra tan alejada de la meta de inflación, pues tiene que aumentar la tasa de interés. Tiene que aumentar la tasa de interés para tratar de combatir las presiones inflacionarias. Este es todo un tema de qué tan eficaz ha sido el aumento en la tasa de interés para combatir la inflación. Sí ha venido bajando un poco la inflación de septiembre, octubre del año pasado a febrero pasado, pero sin duda alguna la inflación sigue estando elevada. Y aquí, Max, lo importante es qué efectos puede tener este aumento en la tasa de interés sobre el crecimiento de la economía mexicana, sobre la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos. Y déjame nada más darte un dato. Si aumentan las tasas de interés, a los empresarios les resulta más caro pedir dinero prestado para invertir directamente y generar actividad económica. Entonces, estos aumentos en las tasas de interés son un arma, digámoslo así, de doble filo, porque se supone que deben combatir la inflación. Y digo se supone porque, bueno, la inflación ha bajado, pero muy poco, con relación a los aumentos que ha habido en la tasa de interés. Recordemos que hace 2 años esta tasa de interés estaba en 4%. Ahorita ya va en 11.25% y habrá que ver cuál es el efecto sobre el crecimiento de la economía, Max. Y esto tendrá un impacto con el tercer tema que vamos a platicar sobre la confianza empresarial que justamente se va generando o que se publicó este lunes sobre la inflación. Ya lo platicaremos como tercer punto, Arturo. Mientras tanto, Aníbal, platicaremos también sobre el empleo. Iba bien el empleo, pero tuvo una desaceleración en el mes de marzo. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el análisis? Pues mira, regularmente los meses de febrero resultan más positivos en términos de la generación de empleo. Hoy lo que nos está diciendo la encuesta nacional de ocupación y empleo es que en el mes de febrero se crearon 2 y tantos empleos, pero es una cifra como 300,000 empleos menos que los que se crearon en febrero del año pasado. Ese es el dato importante en términos de que viene esa desaceleración. Sin embargo, haber creado en un año más de 2 millones de empleos nos pone en ese rango en el cual es importante para la economía estarlos generando. El tema es, uno, no son empleos formales, su mayoría, sino que los menos son empleos formales. Esto es, son empleos que están ubicados en todo ese sector informal de la economía. Y por otro lado, hay que ver el tipo de remuneración que se está teniendo. Prácticamente, también lo que nos dice la encuesta es que de cada 100 empleos que se tienen el día de hoy, 70 se están ubicando en ese rango que ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. Entonces, por donde lo quieras ver, efectivamente, sí es un importante efecto en términos de crecimiento del empleo, va perdiendo fuerza, como se ha señalado. Sin embargo, también está la otra parte, ¿qué tipos de empleos se están generando? Otro dato importante que hay que reconocer ahí es que de cada 100 mexicanos que el día de hoy salieron a trabajar, 41 están en micronegocios. Esto es, en estos prácticamente changarritos de todo tipo de servicios y en la industria y demás, pero que generan poco valor agregado. Por lo mismo, el ingreso que van a percibir en ese tipo de establecimientos es menor. No obstante, sí se observa que ha crecido el empleo también en los grandes y medianos establecimientos. Sin embargo, si hay ese corrimiento en términos de que en la medida que la mayor parte de la ocupación se está ubicando en micronegocios, el 40%, 41% y 15% en pequeños establecimientos, ahí ya tienes a más de la mitad del empleo en condiciones en las cuales el salario no va a dar. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que prácticamente de 2018 a la fecha has creado 12 millones de empleos, pero en estos niveles de baja remuneración. Contrariamente, has perdido 11 millones de empleos en los salarios que van de 3 veces el salario mínimo para arriba. Esto es, hay un corrimiento hacia abajo. Lo que hemos criticado, esa igualación salarial se está dando hacia abajo y no hacia arriba, que era lo deseable, ¿no? Totalmente. Los sectores que tuvieron o que reflejaron mayores pérdidas fueron el agro,
la prestación de servicios y también en sectores industriales. ¿Por qué en estos tres rubros es donde se generaron mayores pérdidas? Bueno, agro tenemos esa parte también de informalidad, servicios es absolutamente informal y es el que genera más de la mitad del empleo en este país. Entonces ahí es precisamente por eso donde encuentras actividades de baja productividad, de baja capacidad de creación de riqueza, de valor agregado, y por lo tanto es también donde son más vulnerables los trabajos. Es más fácil contratar y despedir. Por ejemplo, otro rango importante que tiene que ver sí con la economía formal es el comportamiento de los trabajadores que ahí se consideran como temporales. Es más o menos ese tipo de trabajo el que has estado creando, no duran mucho ahí y además están rotando continuamente. Por lo tanto, sí es un sector muy vulnerable y que en servicios pues cualquier persona puede llegar y de repente ponerse a vender algo, entra al sector comercio tan rápido así como puede salir. Entonces, por eso son sectores vulnerables, pero al mismo tiempo que te pueden generar empleo rápidamente y perderlo rápidamente, ¿no? Correcto. Y dentro del sector empresarial, Arturo, hoy se publica justamente la confianza que existe en este sector y también cómo se vislumbra para el cierre del primer trimestre. Mira, el índice de confianza empresarial que mide precisamente eso, qué tanta confianza tienen los empresarios del sector de la construcción, del sector manufacturero, del sector comercial y del sector de los servicios no financieros. La confianza de los empresarios se publicó hoy en la mañana, es un índice que va de 0 a 100. 0 sería total desconfianza, 100 sería confianza total. Y hay buenas noticias, Max, porque en marzo el índice general de confianza empresarial se ubicó en 51.5 unidades. Está muy bajo, pero, por ejemplo, en enero había estado en 45.9, en febrero subió a 48.9 y en marzo subió a 51.5. ¿Sí? Entonces, sin duda alguna, es una buena noticia. Y uno de los subíndices, que es qué tanta confianza hay para invertir directamente en México, producir bienes y servicios, crear empleos, generar ingresos. En marzo, este índice se ubicó en 36.9 unidades, muy bajo. Pero, ojo, en enero había estado en 29.3, en febrero 34.4 y en marzo subió a 36.9. Entonces, sí hay un alza, pero sigue siendo bajo. Sigue siendo muy bajo, pero bueno, aquí la buena noticia es que en marzo llevamos ya prácticamente 2 meses, febrero y marzo, con una mayor confianza o si quieres menor desconfianza, ahí depende qué tono le quieras dar tú al comentario de los empresarios, ¿no? Y eso, bueno, es una buena noticia. Pero esto va directamente ligado con lo que platicábamos sobre los sectores en los que han recibido cierto impacto o mayor impacto, sobre todo en este primer trimestre del mes, en materia de no solamente de empleos, sino también de inversión. ¿Cómo se vislumbra el pronóstico para el primer semestre? Es decir, ya terminamos el primer trimestre, pero para mediados de año, ¿cómo es que se vislumbra también un crecimiento periódico, pero significativo? Mira, con los datos que tenemos, sobre todo en materia de crecimiento, los pocos datos que tenemos ya del año, los resultados, por ejemplo, en enero fueron mejor de los previstos, ¿no? Fueron mejor de los previstos. Probablemente ahora que se publique la encuesta que el Banco de México levanta mes tras mes entre los principales analistas en el sector privado, se va a publicar la encuesta del mes de marzo. Probablemente veamos una corrección a la alza de las proyecciones de crecimiento para este año, porque el año arrancó, Max, mejor de lo que se esperaba en materia de actividad económica. Correcto. Bueno, pues estaremos analizando este tema. Aníbal, muchísimas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Max. Excelente día, excelente inicio de semana. Gracias.